Buenas tardes, maestros. El día de hoy tenemos una actividad de la asignatura de Interculturalidad y Educación Especial, donde vamos a tratar el tema de qué es la interculturalidad y obviamente cómo se va en nuestra escuela, principalmente en nuestra aula. Para poder abordar este tema, pues primeramente interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? Pues bueno, no es más que está entendida como una situación de contacto de diversas culturas regulada por el diálogo y el reconocimiento mutuo. ¿Sí? En nuestras aulas nos vamos a encontrar con diferentes capacidades, con diferentes actitudes, con diferentes creencias, con diferentes culturas. Y no se trata de que la mayoría, no se trata de que la minoría se adhiera a la mayoría, sino que ambas convivan en esta cultura de respeto. ¿Sí? La interculturalidad más que nada es un objetivo a conseguir, ¿verdad? Es una meta que tenemos y bueno, este podría definirse que es el aprender a comprendernos, a vivir y convivir todos los grupos humanos entre sí. No debería de haber una distinción, por ejemplo, de mis alumnos, pues un niño que presenta barreras en el aprendizaje, no podría yo hacer una diferencia entre él, al contrario, tengo que acercarlo al ambiente de aprendizaje o generar un ambiente de aprendizaje donde todos podamos compartir justamente los contenidos, los conocimientos, ¿verdad? Y bueno, justamente la interculturalidad no solo acepta la diversidad, como ya sabemos en nuestras aulas somos tan diversos, hablamos desde las preferencias sexuales, desde los gustos, desde los color de piel, color de ojos, color de cabello. Somos muy diversos, no podemos buscar una homogeneidad, somos diversos, ¿no? Y bueno, que no, además se debería de fomentar la interacción y el trato equitativo entre las culturas. Como ya les comentaba anteriormente, no podemos decir que la minoría se tiene que adecuar a la mayoría, sino que al contrario, ¿no? Todos estamos en un ambiente de aprendizaje donde todos deberíamos de aprender de la cultura, de los gustos, de las costumbres de todos. Y pues bueno, justamente también se da esta cuestiones del trabajo, donde las familias se dedican a diferentes actividades económicas, hay diferentes núcleos familiares, hay familias compuestas, reconstituidas, parejas homoparentales, etcétera. Las creencias, ¿no? Estas que a veces topamos en nuestro día a día, justamente cuando hacemos honores a la bandera. Hay algunas religiones que ellos no hacen este tipo de actividades y sin embargo no se les puede olvidar obligar a que participen en estas actividades, al contrario, ¿verdad? Respetar esta cuestión personal y respetarlos y pues bueno, no obligarlos a que participen a estas actividades y pues la cultura. Aquí en la ciudad de San Luis Potosí, como saben, somos un municipio, un estado con muchas culturas religiosas, con diferentes zonas, ¿verdad? Tenemos una zona huasteca, una zona desértica, una zona media. Entonces, todo esto forma una interculturalidad enorme, ¿no? Y que tenemos que tratarnos todos con respeto, no solamente convivir, sino el aprender entre nosotros. Y bueno, en las décadas de los 90, con las reformas del 97, del 99, decían que lo que se pretendía en los grupos era buscar una homogeneidad. ¿Qué quiere decir? Que no nos debería de importar la diversidad, no nos deberían de importar los gustos, las creencias, la cultura de nuestros alumnos, si unos tenían un mejor aprendizaje o no, sino que todos los teníamos que ver desde el punto de que todos tenían que haber sido iguales, ¿no? Que los que no saben nos teníamos que emparejar a los que saben, etc. Y no, bueno, pues nos dimos cuenta que esto no sirve. Esta idea es totalmente errónea, puesto que tenemos una diversidad en nuestras aulas, ¿verdad? No podemos generalizar lo que pasa, sino que tenemos que aceptar la diversidad en ella. Y justamente, pues, ¿qué es la diversidad? Bueno, pues nos encontramos que es un universo diverso en nuestros aulas. Podemos tener niños de color
de cabello rubio, niños de cabello chino, de cabello lacio, con ojos verdes, con ojos azules, con ojos grises, con ojos cafés, de tez morena, de tez blanca, con habilidades para cantar, con habilidades para el arte, con habilidades para el fútbol, para el basquetbol. En fin, tenemos un bagaje de diversidad inmenso en nuestras aulas. Y pues bueno, obviamente que en la interculturalidad pues siempre vamos a encontrar que va a haber un proceso en nuestras aulas de transmisión y adquisición de nuestra cultura. Como yo se lo decía anteriormente, no se trata de que nuestros niños se adapten a la mayoría, sino que todos adaptarnos a los procesos culturales de todos, ¿verdad? En la cuestión del respeto, de empaparnos de la cultura de todos. Y bueno, ya nos decía Cortada en 1986 que hacía mucho hincapié en que el profesor debe ser formado para tratar con niños con peculiaridades culturales muy diversas y que debe saber analizar, obviamente con realismo, las implicaciones del pluralismo cultural, ¿verdad? Que tenía que aceptar todo lo que pasaba en el contexto de un aula y no tratar de segregar o de excluir o de etiquetar, sino al contrario, se buscaba que todos aprendiéramos de todos, ya lo dice el aprendizaje sociocultural. No podemos solamente aprender las matemáticas y el español, siempre vamos a formarnos en una cultura, ¿no? Simplemente desde nuestro grupo del aula va a haber una cultura. No es lo mismo el grupo de primero B con el grupo de primero A, con el grupo de sexto A, de sexto B. Cada grupo tiene una identidad, cada uno tiene una cultura propia que los hace únicos. Y bueno, justamente hablando de educación, pues tenemos el Plan de Estudios de Educación Básica para el 2017 que nos habla sobre estas garantías de la interculturalidad, ofrecer las mismas oportunidades, las mismas herramientas a todos nuestros alumnos, ¿no? Ya lo decía en los 11 rasgos del perfil de egreso para nuestros alumnos, que el alumno debe de asumir una identidad que favorezca la interculturalidad y que respete la legalidad, ¿verdad? Con respeto, que no solamente la interculturalidad se va a dar dentro del aula, sino dentro del contexto en el que todos nos desarrollamos día a día. También tenemos en el nuevo plan de estudios los principios pedagógicos, que también nos habla sobre cómo apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje, ¿no? Y es que no, como les comentaba, no solamente es aprender el 1, 2, 3, sino también aprender de los demás sobre sus culturas, sobre sus gustos, sobre sus intereses, sus habilidades, sus actitudes, etc. También en este plan nos habla del primer dominio del perfil profesional docente, que ya estamos hablando de que nos compete que un maestro y una maestra que asume su quehacer profesional con apego a los principios éticos y legales de la educación mexicana. Recuerden que la educación mexicana tenemos varios documentos rectores. Empezamos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, los planes de estudio de educación básica, el cual todo nos dice que tenemos que tener las mismas oportunidades para aprender y que ninguno de nuestros alumnos se debe de quedar atrás por desigualdad social, por desigualdad económica, etc. Bueno, en este dominio también nos habla de este dominio del perfil profesional docente, cuenta con 12 indicadores. El indicador número 6 dice que reconoce la importancia de la interculturalidad en el trabajo educativo, en particular en la formación integral de los alumnos y en la convivencia entre las personas, ¿sí? Entonces, es una tarea muy ardua la que se tiene que hacer en las aulas con respecto a la interculturalidad, por lo que yo hago algunas propuestas para una educación intercultural. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, en nuestras aulas, diseñar estrategias que nos permita conocer las historias de vida y las bibliografías de vida de nuestros alumnos, para poder conocer y adentrarnos en su cultura, en sus creencias, en sus actividades económicas, en sus necesidades específicas. Posteriormente, pues tenemos que hacer una observación de la vida cotidiana,
de nuestros alumnos, ¿verdad? Cómo se desenvuelven, con quién se desenvuelven, a la hora del receso con quién se juntan, de qué platican, a qué juegan, qué realizan después de la escuela, cuáles son sus actividades, a qué hora a qué hora se hacen la tarea, a qué hora se duermen. Todo esto nos va a permitir conocer más a nuestros alumnos. Después hacer un mapa escolar que vamos a averiguar el contexto escolar, nuestra escuela, en dónde se sitúa, cuántas colonias tiene, a qué se dedica cuál es la principal actividad económica de los padres de familia, cuántas bibliotecas hay, cuántas canchas, cuántos centros recreativos, etcétera, que nos permita tener un panorama más amplio de dónde y para dónde se encuentran nuestros alumnos. En segundo, cómo se vive la diversidad en la escuela, si hay baños que permitan el acceso a personas con discapacidad motriz, si se respeta las costumbres de nuestros alumnos. Por ejemplo, en la escuela nos vamos últimamente con la cuestión de la diversidad, pues hay niñas que ya quieren vestir de pantalón y se les tiene que respetar, o que hay niñas que se les pide que vengan peinadas pero ellos quieren traer el cabello muy corto, etcétera, ¿no? Cómo se respeta esta diversidad y sobre todo cómo es el entorno en la micro del aula, o sea, con quién se relacionan mis alumnos dentro del salón, quién es el líder, por qué es el líder, por qué lo siguen, qué actividades realizan, quién se junta con quién, etcétera. Todo esto nos va a dar estas pautas para poder identificar justamente las necesidades de nuestros alumnos y poder dar atención a esta interculturalidad. Y pues bueno, ya para terminar, estas serían las referencias en las que nos basamos para la realización de este video. Pues muchas gracias por su atención.